Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y estoy con ustedes desde la sede central de Telesur en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como es costumbre, lunes a viernes, 3 temas son noticia con análisis de coyuntura y con titulares. Ahí está el primero, Es Noticia Brasil. Comienzan los drásticos cambios que alteran la estructura democrática del país. Vía decreto, el nuevo presidente Jair Bolsonaro elimina de una vez 7 ministerios, entre los que se encuentran, escuchen esto, trabajo y seguridad social. Electrobras será privatizada, habrá liberación en la venta de armas. Son 17 medidas que analizamos. Segundo tema que es en noticia, Nicaragua, canciller Denis Moncada inicia gira por naciones del Caribe para denunciar las nuevas amenazas del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien acusa de tratar de continuar con el golpe de Estado y afectar a todo un continente. ¿Por qué otra vez la OEA? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Este jueves comienza un nuevo capítulo de tensión en la vida política del país que por estos días afecta a miles de trabajadores. El nuevo Congreso, instalado ya con mayoría demócrata en la Cámara Baja, no vislumbra una pronta apertura del gobierno federal. Tenemos el análisis. En noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. Allí lo veían ustedes, Es Noticia Brasil. Arranca el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Desde ya muestra lo que será su política. Cierre de ministerios claves para el desarrollo, privatizaciones, rechazo a derechos de las minorías. En resumen, profundizará las políticas neoliberales y la persecución iniciada por el presidente no electo, su antecesor Temer, bajo los lineamientos de los Estados Unidos. Aquí tenemos una radiografía de los primeros días de Jair Bolsonaro como presidente del gigante suramericano. No han transcurrido 72 horas de la asunción al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro y sus promesas de campaña se materializan. Durante su primer día de gobierno, el nuevo mandatario firmó una serie de decretos que comienzan a generar preocupación en el pueblo. Entre las decisiones que ya cuentan con la firma de Bolsonaro están: el salario mínimo lo ubicó por debajo a la estimación del gobierno saliente de Michel Temer. Exclusión de la comunidad LGBTI de las políticas de derechos humanos, liberar la posesión de armas a la ciudadanía, someter tierras indígenas a la explotación comercial, un plan masivo de privatizaciones, supresión de varios ministerios y políticas públicas y abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático. En lo geopolítico, Bolsonaro le confirmó al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien estuvo presente en su toma de posesión, que abandonará el pacto migratorio suscrito con Naciones Unidas. Al igual que Estados Unidos, el ultraderechista considera como enemigos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, políticas que deja clara su visión de plegarse a las directrices dictadas desde Washington. El Partido de los Trabajadores reaccionó a las medidas anunciadas por el nuevo mandatario. Bolsonaro parece dispuesto a llevar un mazo a la duramente conquistada reputación de Brasil como líder global en la lucha contra el cambio climático y anunciar una nueva era de demolición en la Amazonía. En otro tuit resaltó: la decisión de excluir la atención a personas LGBTI de las directrices del Ministerio de Derechos Humanos es un ataque a esa población que necesita apoyo en la lucha para hacer respetar su derecho a existir. Tras el fin del gobierno de facto de Michel Temer y la transferencia del poder político a la ultraderecha, el futuro del llamado Gigante del Sur es una incertidumbre. Según analistas, el conjunto de medidas adoptadas por Bolsonaro, que acaban con las políticas sociales implementadas por gobiernos progresistas como los de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, podrían aumentar la crisis que vive el país y afectar sobre todo a las personas con menos recursos. Temer, por su parte, entrega un país con un déficit fiscal de casi el 80% del Producto Interno Bruto, según cifras oficiales. Asimismo, se reporta un desempleo del 12% que afecta a 13 millones de personas. El último estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reporta más de 54 millones de brasileños en situación de pobreza, mientras que 33 millones carecen de derechos como educación, protección social, vivienda y otros servicios básicos.
¿Y cuáles son las reacciones políticas de estos primeros anuncios, 17 en total, que afectan directamente al pueblo? Quiero decir, vamos hasta Brasilia, la capital de Brasil, con Danay Galetti. Danay, muy buenas noches, adelante con esas reacciones. Sí, gracias Tatiana, un saludo para ti y para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Han sido múltiples las reacciones, Tatiana, porque también se ha suprimido una secretaría vital dentro del Ministerio de Educación, la Secretaría de la Diversidad, que protegía de la discriminación y de la violencia a niños y adolescentes en las escuelas, en un espacio tan imprescindible como ese, y que ahora pueden ser vulnerados sus derechos, su derecho al estudio, a la educación, a una identidad de género, a orientación sexual, por precisamente la eliminación de esta secretaría. Todas las medidas que han sido anunciadas van en consonancia, Tatiana, con los dos discursos pronunciados por el presidente Jair Bolsonaro desde la Cámara de Diputados y desde el Palacio de Planalto, que se referían precisamente a la identidad de género, a suprimir la identidad de género y una supuesta ideologización. Recordemos que esta supresión de la Secretaría de la Diversidad también está en consonancia con aquel proyecto tan debatido y analizado hace poco menos de 2 semanas, el proyecto Escuela sin Partido, que según los catedráticos brasileños establecía la denominada Ley Mordaza, en la cual los profesores no podían impartir conocimientos de sexualidad de la dictadura militar a los estudiantes y por ello podían ser reprimidos en cierta medida o ser impedidos de dar clases. También otra de las medidas polémicas y que ha causado reacción en la sociedad brasileña es precisamente la supresión de los derechos humanos, la no inclusión de la palabra LGTBI de ninguna estrategia, directriz, secretaría o ministerio. A partir de ahora, una población que ya ha sido bastante vulnerada, violentada. Recordemos que solo en 2018 160 representantes de esa comunidad fueron asesinados en uno de los países donde más se matan miembros de la comunidad LGTBI, pues ya no están protegidos y amparados por la ley. Pueden cometerse contra ellos actos de violencia y discriminación. Y hoy precisamente dialogábamos con uno de los presidentes de esta asociación en el país y manifestaba eso, además de que quien dirige en la actualidad una de las 2 mujeres del gabinete ministerial de Bolsonaro, la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, es una pastora evangélica contraria al aborto, contraria a la educación sexual y que puede peligrar también la diversidad religiosa que existe en el país. La supresión de los ministerios es otra de las políticas y de las medidas ampliamente debatidas. Ministerios como el de Trabajo, Cultura, Deportes, que son vitales dentro de la sociedad brasileña. El PT ya manifestó que por esos 47 millones, sobre todo, que habían confiado en el Partido de los Trabajadores mediante su candidato Fernando Haddad, es que se iban a defender los derechos del pueblo brasileño. Se ha creado o se creará un observatorio en la Cámara de Diputados, Tatiana, para velar por el cumplimiento de la Constitución, esa que ahora está siendo pisoteada, sobre todo respecto a los derechos de la clase trabajadora, de las poblaciones indígenas. La ministra de Agricultura, otra de las 2 mujeres dentro del gabinete ministerial, Teresa Cristina Correa, es una latifundista. Y precisamente a su cargo, a cargo del ministerio, quedará la identificación, la delimitación, la creación de nuevas reservas indígenas. Con anterioridad, ya el presidente Jair Bolsonaro se había referido a que los pueblos indígenas parecían animales dentro de un zoológico al referirse a cómo ellos supuestamente vivían dentro de las tierras demarcadas, refrendadas en la Constitución, y ellos habían exigido en una carta a Jair Bolsonaro el respeto a sus derechos y se le concede precisamente al Ministerio de Cultura, que había tenido ya serias polémicas con las fundaciones. Sí, dime, Tatiana. Sí, y por todo esto, escuchándote atentamente con toda esta radiografía, es muy importante ver cómo la misma oposición política anuncia que hará, que se mantendrá en esta oposición de una manera crítica, de una manera argumentada, lo cual resulta muy importante para aquellos que realmente deseen plantear el debate de las ideas. Danay, gracias por todo este resumen. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Tulio Ribeiro. Él es economista, historiador, profesor, analista. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Profesor Ribeiro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches.
Es un placer muy grande y hablar contigo y deseo toda larga audiencia de Telesur por el mundo un feliz 2019. Muchísimas gracias, un abrazo de vuelta para usted, deseándole muchísima salud y prosperidad para este año 2019 con tantos desafíos. Si le parece, entramos en materia con respecto a una pregunta que realmente preocupa a muchísimas personas, pero quiero tener la visión interna desde Brasil. La supresión inicialmente de los 7 ministerios, planteábamos en titulares que viene cultura, también está trabajo que resulta fundamental, seguridad social, pero ¿cuál es el que más puede golpear a la clase obrera y a la clase más vulnerable del país? Bien, Tatiana, yo creo que hay un planeo para cambiar para peor las condiciones de los trabajadores en Brasil. No solo de los trabajadores, pero tenemos que empezar mirando el nuevo ministerio, el nuevo gobierno. Por ejemplo, hay 0% de indígenas, 0% de negros, y en Brasil tenemos casi 10% de negros en población. Hay 10% de mujeres. En Brasil tenemos una población de 51% de mujeres. Y el peor, 50% de los nuevos ministerios tienen investigación en la justicia. Hay procesos en la justicia. Entonces, eso es lo importante que debemos mirar. En poco tiempo, claro que hay solo 3 días, entonces no podemos hacer una conclusión. Hay necesidad de un poco de tiempo, pero hay un sentido que vamos a pasar. Por ejemplo, a cerrar la secretaría dentro del Ministerio de Educación y Cultura para los discapacitados y los surdos. Es un señal de falta de necesita más humanidad. Esta situación también con la cuestión del LGBT y es un caso muy horrible, porque en todo el mundo hay respeto a esto. Otra situación es que el nuevo ministro de Familia y una ministra de Derechos Humanos, que no creo que va a mirar también en esta situación, ha dicho que los niños en Brasil deben vestir azul y las niñas vestir rosa. En una democracia liberal, en cualquier lugar del mundo, no se puede decir la color de una persona vestida. Esta situación es muy triste. Por ejemplo, esta noche, Tatiana, ahora ha pasado una invasión de las tierras indígenas próximas a la usina de eléctrica Belo Monte, la más importante de Brasil. Los madereros hicieron una invasión en las tierras de los indígenas. Es una situación muy triste. Es una cosa que van una cosa, luego pasa otra, en poco tiempo. Y estamos viviendo una situación que en 4 años va a ser muy difícil la población aceptar. Yo creo que el gobierno necesita una mirada de acción por el pueblo brasileño. Y son largas y poco tiempo. En todo caso, profesor Ribeiro, eso que usted nos dice, si lo vemos de manera expresa o en la radiografía del nuevo tren ministerial, augura exactamente la propuesta que él tenía desde la campaña presidencial. No habría razones para sorprenderse, aunque sí, evidentemente, para estar preocupado y tal vez para la tristeza, como bien lo dice usted. Si yo le pregunto comparativamente con Michel Temer, ¿qué queda del Temer del que no fue un presidente electo, que le quita la presidencia a Dilma Rousseff y hace todo lo que hace, sobre todo en términos de privatizaciones? Bien, el Temer fue un presidente ilegítimo. Ha sacado una presidente Dilma Rousseff, una presidente honesta, derecha, una persona que miraba a su pueblo. Pero hay una situación que tenemos que mirar con mucha atención. Es que el ministro de gobierno de Temer, que no fue llevado a nuevo gobierno para una importante compañía nacional llamada Itaipu Binacional, realmente una compañía de energía, un control brasileño y paraguayo. Es una de las más importantes compañías brasileñas.
el gobierno nuevo de Jair Bolsonaro ha regalado apoyo a reelección de Rodrigo Maia, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados, que tuvo apoyo de Michel Temer. En el Senado llegó ahora el señor Major Olímpio, que fue diputado de la base de Temer y ahora es un senador que tiene el apoyo para llegar a la presidencia del Senado brasileño. Es muy fácil para los hermanos y las hermanas de todo el mundo mirar que este gobierno de Temer y el gobierno de Jair Bolsonaro son muy cercanos y los principales personajes. Es mucha cercanía para decir que va a cambiar para mejor. Hay poco tiempo, pero hay un señal muy claro que Temer, que Jair Bolsonaro va a hacer lo mismo, más aprofundizado do que pasó con Temer. Eso es lo que veremos para los próximos años. Ahora, a la oposición política, aquella que se ha expresado en las calles desde el mismo momento, en 2015, 2016, cuando comenzaba el golpe en contra de la presidenta Dilma Rousseff, el golpe parlamentario, y que se continuó, que mantuvo las movilizaciones hasta finalizar el año 2018, justo en Curitiba, a las afueras de la cárcel en donde se encuentra el expresidente Lula. ¿Qué pasará con esta oposición? ¿Cuál es el panorama? Bien, yo creo mucho en la oposición brasileña. Tienen personas muy calificadas. Tiene, por ejemplo, Guilherme Boulos, tiene Fernando Haddad, Manuela Dávila, tiene el hijo del João Goulart, que fue presidente de Brasil. Y hay mucha gente buena y con mucha fuerza y que quiere luchar por una situación mejor para su pueblo, la mayoría del pueblo. En este momento ha llegado al poder un gobierno que mira más una parte más vulnerada de la población. Y esta oposición está manejando una acción conjunta en el Congreso. En este momento hay negociaciones y entre los principales partidos. La situación en Brasil es un poco especial en ese momento, yo creo un poco para peor. Por ejemplo, en los días antes que ha llegado a posse, 8 oficinas de diputados dentro del Congreso Nacional de Brasil fueron manejadas, fueron reviradas y hasta ahora no hay una solución. Pero yo creo mucho que la oposición que ha luchado con las mayores condiciones mejores para el pueblo va a se mantener. Yo quiero decir una cosa muy especial para todo el mundo con una larga audiencia. 89 millones de personas no votaron en el actual gobierno. En octubre 57 millones, pero 89 no votaron en nuevo gobierno. Entonces hay una oposición mayor que una oposición que ha perdido la elección. Eso es importante decir. Yo creo mucho en la oposición en Brasil. Tienen muchas personas con mucha cualificación, un sentimiento de unión de nuestra América, un sentimiento de que necesita el pueblo, una capacidad de gerenciar y hacer un gobierno que pueda regalar derechos de nuevo para el Brasil. Ahora tenemos que mantener una acción fuerte, una acción muy larga, más posible, al lado del pueblo, si posible en las calles. Muchísimas gracias, profesor Ribeiro, por ese análisis. Lo despido vía telefónica. Un abrazo, deseándole también que este año 2019 traiga cosas bonitas para usted y que nos acompañe a través de la pantalla de Telesur. Muy buenas noches. Muchas gracias. Era una satisfacción hablar contigo, Tatiana Pérez, con la larga audiencia de todo el mundo que viene a través de Telesur. Muchísimas gracias, profesor Ribeiro.
Si nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver, en Noticia Nicaragua y un contexto latinoamericano. Canciller de esta nación centroamericana, Denis Moncada, inició gira por naciones del Caribe para denunciar las nuevas amenazas del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien acusa de tratar de continuar con el golpe de Estado y desestabilizar la región. ¿Por qué otra vez la OEA? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a profundizar en ello al volver aquí en Es Noticia. Noticia Nicaragua. El ministro de Exteriores de ese país, Denis Moncada, emprendió una gira por el Caribe que comenzó en Haití, en su capital. El objetivo es, en cada destino, denunciar las pretensiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de utilizar el organismo para interferir en la democracia del país centroamericano y afectar la región. El canciller centroamericano arribará este viernes a Antigua y Barbuda, se reunirá con el primer ministro Gaston Brown, luego pasará a San Vicente y las Granadinas, a Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves. La gira finalizará este sábado en Trinidad y Tobago, donde se reunirá con su homólogo Denis Moses. Antes de partir, en entrevista exclusiva para nuestra casa, para Telesur, Moncada alertó que con su actitud injerencista, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pretende llevar a los países de América Latina y el Caribe a un comportamiento de violación del derecho internacional. Precisamente nosotros hemos solicitado a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe su apoyo para evitar que Almagro precisamente lleve a cabo sus malintencionadas pretensiones y su actitud ilegal, ilegítima e injerencista. Realmente con su actitud Almagro está arrastrando a los estados y a los gobiernos de América Latina a una actuación y a un comportamiento violatorio del derecho internacional y violatorio de la propia Carta de la OEA. Realmente hay que reflexionar con mucha seriedad, con mucha cautela y con mucho cuidado este comportamiento de Almagro que está llevando a una actitud nihilista, diríamos, anarquista, de destrucción de ese foro que componen todos los países miembros de la organización. El pasado 27 de diciembre, en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, Almagro pidió la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. Es por ello que el canciller Moncada denunciará en esta gira que, de admitirse la solicitud de Almagro, el continente retrocedería a los momentos más oscuros de la OEA, que fue usada, recordamos, para legalizar intervenciones armadas en naciones de América Latina y el propio Caribe. ¿Por qué de nuevo la OEA? ¿Qué es lo que sucede? Y otra pregunta que se harían muchos es ¿hasta cuándo la OEA? Vamos a conversar de esto con Juan Marino, analista político, dirigente del Partido Piquetero de Argentina. Nos acompaña en nuestra casa periodística. Juan, qué placer, te deseamos un feliz año. Gracias por acompañarnos. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Lo primero que planteábamos, de hecho, en titulares, ¿por qué otra vez la OEA? Se intentó con otras naciones. Lo más reciente que podríamos recordar, para no irnos muy atrás a la historia, es con Venezuela, que por una decisión propia decide retirarse de este organismo hemisférico porque no cumple con su propio papel de principios que fue marcado hace más de 50 años. La OEA se revela, como en su momento la denominó Che Guevara, como el Ministerio de Colonias. Fue muy acertada la decisión de Venezuela de retirarse, porque hoy la OEA es un instrumento para desarrollar el golpismo proimperialista en toda América Latina. En ese sentido hay que destacar el hecho de que Almagro ya directamente se ha convertido en un esclavo de Donald Trump. Así como ha saludado a Bolsonaro y ha dicho que Bolsonaro tiene un mensaje de paz, cuando Bolsonaro es un fascista, al mismo tiempo califica a Maduro y a Ortega de dictadores para buscar justificar golpes de Estado e incluso intervenciones militares. De hecho, el propio Almagro no descartó en su momento respaldar una eventual agresión militar contra Venezuela y por eso mismo fue expulsado del Frente Amplio de Uruguay.
En su momento también salió abucheado del Foro Civil de la Cumbre de las Américas, del cual participé, y Almagro se tuvo que ir por el repudio que sufrió de parte de las organizaciones de la sociedad civil de todo el continente. Y al mismo tiempo, incluso en su momento, buscó legitimar este Tribunal de Justicia paralelo que hicieron contra el gobierno de Venezuela y ni siquiera pudo hacerlo dentro de la OEA, por lo cual Almagro viene de fracaso en fracaso y esperamos que fracase también en este intento de expulsar a Nicaragua de la OEA aplicando la cláusula democrática. Hay algo que has dicho y que también llama mucho la atención desde la misma perspectiva política interna en Uruguay. A él lo expulsan del Frente Amplio, que es el partido en el que él nace, en el partido en el que él milita. De hecho, en ese partido, estando en ese partido, él es canciller del expresidente Mujica. Esto, algunos dirían, bueno, por lo menos tal vez pensarían que se podría reflexionar porque es su cuota política dentro de Uruguay. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el propio Mujica le mandó una carta a Almagro ya en 2015 diciendo que se habían separado los caminos porque ya desde ese momento Almagro había decidido alinearse con Estados Unidos. Ese alineamiento se fue desarrollando con cada vez mayor profundidad y terminó finalmente en la expulsión definitiva a pedido del Partido Comunista dentro del Frente Amplio por estas declaraciones belicistas del propio Almagro. Así que para nosotros es muy importante mostrar que está aislado Almagro en el continente. También fracasaron en su momento con el intento de legitimar una invasión militar sobre Venezuela. Ahora van a intentar arremeter nuevamente a partir de las asunciones de Duque y de Bolsonaro y por eso es muy importante redoblar la lucha para impedir que haya cualquier agresión militar contra Venezuela. Bolsonaro ya lleva varios días en el poder, es el presidente ya en funciones. Teníamos antes de la pausa todo el recuento de lo que hizo, particularmente en asuntos internacionales que ocupan a la OEA. Hay una postura muy clara que él hará lo que Estados Unidos diga con respecto a Venezuela. Desde las naciones del continente, desde los movimientos sociales y progresistas, ¿cómo se ve esto? Bueno, para nosotros es muy importante frente a esta realidad de que ha asumido un fascista la presidencia de Brasil, el impulso a un frente antifascista dentro de Brasil de todas las fuerzas populares y democráticas que resisten a Bolsonaro y a nivel continental una alianza continental de partidos, de gobiernos para enfrentar la amenaza de la guerra y para enfrentar el fascismo. En ese sentido se están desarrollando pasos para construir esa alianza y ese frente. De hecho vamos a tener la Asamblea Internacional de los Pueblos en Venezuela el mes de febrero y toda una serie de reuniones y asambleas que están poniendo en pie esta alianza, que para nosotros es el único camino para derrotar a Bolsonaro. Ya antes de asumir, Mourão, su vicepresidente, hizo declaraciones explícitas afirmando que iba a haber un golpe de Estado en Venezuela y que Brasil iba a encabezar una tropa de ocupación, lo cual debe ser repudiado abiertamente por todas las fuerzas antiimperialistas y democráticas del continente. A propósito de ello, tengo en mis manos un libro que ustedes han presentado, lo lanzaban en Argentina. Así es. Frente Antifascista, el único camino contra Bolsonaro. En estas páginas que vamos a encontrar, ¿cuál es la reflexión con respecto a ello? Bueno, para nosotros es muy importante que todo el continente reflexione sobre lo que ocurrió porque Hitler acaba de asumir en Brasil. Y no es un dato menor, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el continente, la paz en todo el continente y tanto dentro como fuera de Brasil tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado para derrotarlo. Por eso hemos publicado este libro planteando nuestra opinión sobre ¿qué camino tenemos que adoptar para derrotar a Bolsonaro? En ese sentido también denunciar a Mauricio Macri, el presidente de Argentina, que se va a reunir el día 16 de enero con Bolsonaro, es decir, en una abierta complicidad con el gobierno fascista y que junto con Brasil se está acoplando a la política de Pompeo de relanzar una ofensiva contra Venezuela y a la propia ofensiva contra Nicaragua. De hecho, uno de los países dentro de la OEA que más presionó por la aplicación de la Carta Democrática contra Nicaragua es Argentina, a través de la representante del macrismo en el Consejo de la OEA. Por eso, también como sucedió con Venezuela, en ese entonces era la canciller, ¿me recuerdas el nombre? Malcorra. Malcorra, que luego se postuló para el cargo de secretaría de Naciones Unidas, que perdió, exactamente. Malcorra. Así que esto es parte de la misma dinámica. Hay algo que quiero preguntarte también desde la misma perspectiva de los movimientos sociales, porque me dices, eso es lo que se debe hacer. De hecho, cuando se habla con presidentes progresistas, con líderes progresistas, ese es el camino, la movilización popular, la expresión en las calles. Pero eso es lo que también se está atacando vía leyes, sucede en Argentina y también Bolsonaro lo acaba de hacer a través de uno de los decretos que se presentan durante esta misma semana, solamente 3 días, y lo hace además de vía decreto a solo 3 días de haber iniciado la presidencia. Esto, ¿cómo se percibe desde los movimientos sociales y políticos populares? ¿Un amarre, ponerlos contra la pared?
usted? Porque evidentemente hay un problema de seguridad. Totalmente, y lo que tiene que quedar claro es que no vamos a permitir que impidan nuestro ejercicio al derecho a la protesta. En Argentina, la ministra de Seguridad de Macri, que se llama Patricia Bullrich, ha emitido un decreto, un protocolo que establece que las fuerzas de seguridad puedan disparar sin dar la voz de alto si ellos consideran que la persona a la cual están disparando tiene algún arma letal, incluso escondida. Es decir, la completa arbitrariedad de las fuerzas bajo la conducción de llamada ley gatillo fácil, ¿no? Exactamente, la ley gatillo fácil. Bueno, ahora Bolsonaro también disponiendo la libertad del uso de armas, generando toda una legislación para reprimir a los pueblos originarios, a los campesinos. Nos quieren amedrentar. Y es muy importante dejarles en claro que no vamos a permitir que nos metan miedo, que vamos a resistir y que vamos a vencer. Ese es el mensaje que tenemos que desenvolver en toda América Latina y creemos en ese sentido que el ejemplo de Venezuela es muy importante para todos los pueblos del continente porque el pueblo bravo de Venezuela está demostrando que frente a las amenazas y a las agresiones el camino es la resistencia, el camino es la lucha. El acto que ha hecho Nicolás Maduro con las milicias bolivarianas, el pueblo en armas, el día 17 de diciembre, fue alentador para todos aquellos que militamos en todo el continente contra el imperialismo estadounidense porque ha demostrado una disposición y una voluntad de lucha inquebrantable y ese es el ejemplo que entendemos que hay que desenvolver también en Venezuela, en Argentina y en todos los países donde hay gobiernos de derecha al día de hoy que pueden ser derrotados si defendemos la unidad contra los fascistas, contra el imperialismo y seguimos el camino de Venezuela en la lucha antiimperialista. En este discurso, cuando se reúnen los países que quieren que el presidente Nicolás Maduro deje el gobierno y deje la presidencia, parece que se les olvidara, o si lo tienen claro, pero no importa, se la juegan el todo por el todo, teniendo en cuenta que puede haber una guerra en este continente. Totalmente. ¿Qué crees? Totalmente. ¿Se la juegan el todo por el todo o es que no son conscientes de lo que les puede suceder? En Colombia difícilmente podrían pensarlo o no saberlo cuando hay una guerra interna de más de 50 años. Sin embargo, hay otros países que no tienen una realidad de esas. Bueno, es muy importante lo que decís porque de hecho ha habido una división en la derecha en el continente sobre si corresponde o no procesar una invasión contra Venezuela. Incluso en su momento, cuando estaban Macri, Temer y Santos, así como estaban a favor de las sanciones y el aislamiento diplomático de Venezuela, también estaban en contra de una invasión militar. Ahora cambia el escenario con las asunciones de Duque y de Bolsonaro y veremos cómo se posiciona Mauricio Macri en ese nuevo escenario. Macri está terminado políticamente en Argentina y entendemos que en las próximas elecciones de octubre presidenciales Macri va a perder la elección y eso va a generar mejores condiciones para tener un gobierno que rechace cualquier política de sanciones o incluso de invasión. Ellos son plenamente conscientes de lo que están haciendo cuando están diciendo que Maduro es dictador. Cuando dicen que Maduro es dictador, están generando las condiciones políticas y diplomáticas para justificar una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Entonces nosotros responsabilizamos a todos los gobiernos lacayos del imperialismo en el continente que desarrollan esa acción diplomática de ser cómplices de esa eventual agresión y exigimos que se respete el derecho a la autodeterminación de Venezuela y que se reconozca la legitimidad del gobierno electo con un porcentaje de votos mayor al que tuvo Donald Trump en Estados Unidos. Maduro tuvo más del 60% y Donald Trump tuvo el 40 y pico por ciento, por lo cual no tiene ninguna autoridad Trump para decir que Maduro no es legítimo. Maduro es un presidente legítimo, el 10 de enero debe ser reconocido por gobiernos y partidos del mundo entero porque es la forma de generar peores condiciones para los planes del imperialismo de invadir Venezuela. 10 de enero cuando asume de nuevo un nuevo gobierno, el 10 de enero asume oficialmente esta labor por los próximos 5 años. Ahora, veo todo esto y pienso de nuevo en la Organización de Estados Americanos. Si vemos esta nueva reconfiguración de la extrema derecha, parece entonces que Almagro, y esto hay que decirlo con mucho tino, digamos, con mucha rigurosidad, porque quien nos esté viendo en Venezuela dirá, pero ya nos van a invadir. No es necesariamente así. Son los indicios que pueden llevar a eso y por eso es que hay que ser tan riguroso. Pero lo que te quiero significar con respecto a ello, Almagro tiene nuevos aliados, tal vez que sí puedan dar ese paso a través de las provocaciones. Así es, y de hecho lo ha denunciado públicamente Nicolás Maduro cuando ha dicho que en la frontera hay mercenarios colombianos y venezolanos que actúan en coordinación con Estados Unidos, donde John Bolton, el secretario de Seguridad de Trump, forma parte de las conspiraciones junto con Iván Duque y con el gobierno colombiano. El propio gobierno de Brasil, a través de Mourão, ha hecho las declaraciones que mencioné antes, sí. Por lo cual sí, naturalmente Almagro cuenta con esos aliados y en relación a lo que vos decías, no es inevitable la guerra, se puede
puede derrotar, se puede impedir la guerra. La acción política del gobierno de Venezuela va en ese sentido. La colaboración militar con Rusia también va en ese sentido. El objetivo es disuadir e impedir que se desarrolle una guerra, y la mejor forma de disuadir la guerra es demostrar disposición a enfrentarla y a combatirla. Que quede claro, que a los yanquis le quede claro que en América Latina no vamos a permitir que transformen este territorio en un territorio de guerra imperialista. Vamos a defender a América Latina como un territorio de paz y hacer todo lo necesario para defender la paz en nuestro continente. A propósito de los Estados Unidos, ya dentro de unos minutos vamos a comenzar con el análisis interno de la política entre republicanos y demócratas, muy compleja ahora para el presidente Donald Trump. Sin embargo, ahí es un punto importante para destacar, porque siempre se ha anunciado desde América Latina, desde los gobiernos progresistas, que, y bien lo decías también al inicio de esta conversación, que detrás del Magro está el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no logra encajar una intervención militar o una intervención similar sin que lleguen sus propias tropas, las de los Estados Unidos, a ese territorio del Caribe, a ese territorio latinoamericano. Pero también al mismo tiempo estamos viendo cómo Donald Trump comienza a dar pasos para ir bajando la intensidad de sus guerras en Oriente Medio. Hay quienes dicen que todo eso sucede, hay algunos teóricos que lo plantean porque está mirando hacia América Latina desde esa misma perspectiva guerrerista. ¿Qué piensas? Así es, coincido completamente. Tiene que ver con la reorientación del imperialismo estadounidense y su agresividad contra China. Toda esta situación forma parte de la guerra comercial que Trump está desarrollando contra China, que ahora tiene un breve interregno, pero que en los próximos meses se va a volver a reabrir. Y la guerra y el fascismo, que son promovidas por Estados Unidos, porque Bolsonaro como fascista es promovido por Donald Trump, el propio Trump es un fascista, son fenómenos que son una necesidad del imperialismo en su etapa de mayor bancarrota en su historia. Nosotros tuvimos hoy nuevamente una caída histórica de las bolsas en Estados Unidos porque las acciones de Apple cayeron 10%. Durante 2018 la caída de las bolsas fue similar a la de 2008, cuando estalló la crisis financiera a nivel internacional, y el nivel de endeudamiento global hoy, a nivel internacional, es de 217% en relación al PBI mundial. La deuda sube a 182 billones de dólares en todo el mundo, por lo cual estamos a la vera de... Y China es el dueño de la deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Exactamente. Entonces estamos a la vera de un estallido financiero mucho mayor que el que tuvimos en 2008, y la salida monetaria que había encontrado en su momento el imperialismo estadounidense ha fracasado, por lo cual ahora el camino que tienen por delante es inevitablemente la guerra imperialista y el fascismo. Los pueblos del mundo tenemos que reconocer esa realidad, ver que ha cambiado la situación y a partir de eso prepararnos para enfrentar y derrotar la guerra imperialista y el fascismo, y creemos que el camino para hacerlo es este frente antifascista, esta alianza continental y una alianza a nivel internacional contra Estados Unidos. Me queda algo por preguntarte, ya me lo decías, pero es importante a manera de conclusión. ¿Se puede derrotar desde las expresiones en las calles, desde la movilización popular? Por supuesto, se puede derrotar en las calles y en las urnas. Nosotros tenemos que defender en las calles lo que conquistemos en las urnas. Nosotros defendemos el voto popular, la soberanía popular, contra el imperialismo estadounidense, que lo que defiende es la dictadura del mercado. Ahora en Brasil van a instalar una dictadura fascista, una dictadura nazi. Contra ese tipo de dictaduras defendemos la democracia revolucionaria, defendemos al pueblo en armas venezolano que enfrenta al imperialismo estadounidense y defendemos a ese pueblo que lo que está haciendo es defender lo que ha conquistado con el voto, un gobierno legítimo en todas las escalas, a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel provincial, que se ha ratificado en las urnas y que el imperialismo desconoce y que por eso desarrolla toda esta serie de acciones. Lo mismo que ocurre en Nicaragua, un gobierno electo democráticamente que es desconocido por el imperialismo, que desarrolla acciones violentas a través de organismos financiados por Estados Unidos buscando derrocar a un gobierno y no ir a las urnas como corresponde según el proceso electoral. Cuando pierden en las urnas, no aceptan la derrota e inician estas acciones y por el contrario los pueblos podemos, mediante la movilización y la lucha, hacer respetar lo que conquistamos en las urnas. ¿Y qué hacer con la Organización de Estados Americanos tal como está, que ha prácticamente quebrado el derecho y los principios internacionales? Bueno, así como la Cumbre de las Américas ya no existe más y fue un fracaso completo el año pasado, su pretensión era hacer una Cumbre de las Américas contra Venezuela y no pudieron hacer eso, demostró que ya no existe más, Trump ni siquiera fue. Ahora la OEA también demuestra que no sirve para nada, para lo único que intentan utilizarlas para establecer golpes en América Latina y ni siquiera eso logran. La OEA ya no tiene razón de ser, la OEA debería dejar de existir, por eso fue muy correcta la decisión de Venezuela de retirarse de un organismo
organismo que no sirve para nada en América Latina, que para lo único que es utilizado es para justificar la intervención de Estados Unidos y el golpismo. La OEA se tiene que terminar y lo que hay que defender es la unidad socialista de toda América Latina, la unidad de todas las fuerzas que enfrentan el fascismo y el imperialismo. Porque quien desde la misma mirada de organismos internacionales estaría allí para mirarnos en la diversidad sería la CELAC, pero intentan fracturarla, ¿y de qué manera? También la han paralizado, lo mismo han hecho con la UNASUR, ahora Bolsonaro va a romper el Mercosur. Todo tipo de organismo multilateral lo destruyen porque no tienen la pretensión de establecer una colaboración. ¿Crees que ese es el intento de Bolsonaro con Mercosur? ¿Por qué? Ya han hecho declaraciones, de hecho menospreciando por completo al Mercosur. La alianza Mercosur sin Brasil la tiene difícil. Exactamente, ya no tiene sentido. Y de hecho la alianza fundamental del Mercosur era Brasil-Argentina y Bolsonaro ha decidido por primera vez en la historia de Brasil que su primer visita en el continente no va a ser a Argentina, sino que va a ser a Chile, lo cual demuestra que ya se rompen ese tipo de relaciones y por eso todos esos organismos están siendo paralizados por la acción divisionista del imperialismo. Por eso hay que reconstruir una unidad a nivel continental sobre la base de una delimitación y una confrontación con el fascismo y con Estados Unidos. Muchas gracias, Juan. Le dimos la vuelta a América Latina desde esta mirada. Comenzábamos con Nicaragua, tantas cosas que se hilan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Desde este lado del estudio nos vamos a una pausa, la última en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia a los Estados Unidos. Este jueves comienza un nuevo capítulo de tensión en la vida política del país que por estos días afecta a miles de personas, casi 1 millón de personas. El nuevo Congreso instalado con mayoría demócrata en la Cámara Baja no vislumbra una pronta apertura del gobierno federal. Ahí está la crisis para casi 1 millón de personas. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En noticia, Estados Unidos se instala un nuevo Congreso a 13 días del cierre parcial del gobierno federal por los caprichos del huésped de la Casa Blanca y la pugna política entre republicanos y demócratas. ¿Cuáles son sus consecuencias? Aquí está. Este jueves quedó instalado un nuevo Congreso tras las elecciones de medio término de noviembre pasado. La Cámara de Representantes asume con una mayoría demócrata, mientras que el Senado mantendrá la mayoría republicana. Esta nueva composición en la Cámara de Representantes aumenta la tensión política ya existente que derivó en el cierre parcial del gobierno federal. Los líderes de la Cámara Baja anuncian que su primera tarea será buscar mecanismos para reabrir las oficinas, pero no encuentran diálogo para ello. Desde el Senado, el mensaje es el mismo. Solo considerarán leyes respaldadas por el presidente Donald Trump, que incluyen la exigencia de la aprobación de $5.000 millones para el inicio de la construcción del muro en la frontera con México. Lo dejé claro en varias ocasiones y permítame repetirlo. El Senado no aceptará ninguna propuesta que no tenga una posibilidad real de aprobar esta Cámara y obtener una firma presidencial. Y con este espíritu democrático le ofreceremos a los senadores republicanos una legislación para reabrir el gobierno hoy. Afuera de las paredes del Congreso, aumentan los efectos negativos del cierre del gobierno a miles de trabajadores, sin importar su color político. Hay 9 oficinas federales cerradas: Agricultura, Hacienda, Sanidad, Seguridad Nacional, Interior, Justicia, Estado, Transporte y Comercio, que sin fondos para trabajar afecta directamente a programas de salud, de alimentos, de turismo y consulados. De 800.000 empleados, la mitad continuó sus labores sin saber cuál será su remuneración, mientras que a 380.000 trabajadores le fueron suspendidas sus funciones y salarios desde el pasado 22 de diciembre. No solo empleados públicos se ven afectados. El sistema de parques nacionales también sufre las consecuencias tras reducir a un 80% sus servicios, medida que afecta a la mayoría de los turistas que viajan para visitar los monumentos más famosos del territorio, que actualmente se encuentran en mal estado.
Y en este panorama se juramenta ante la Cámara Baja representantes de sectores que jamás habían pisado el Capitolio. Entre los rostros que hacen historia se encuentran mujeres musulmanas, indígenas y latinas. Entre ellas destacan Alexandria Ocasio-Cortez, la acaban de ver ustedes, que con menos de 30 años arrebató el triunfo a Joseph Crowley, con una amplia trayectoria política dentro del Partido Demócrata. Vemos también, ustedes ahí la tienen, a la palestina estadounidense Rashida Tlaib, quien se juramentó sobre el Corán. Este sin duda es un congreso más diverso, más femenino y más demócrata, con urgencia de estrechar el cerco político y judicial al presidente Donald Trump. Las reacciones son múltiples, de esto conversamos con nuestra corresponsal en Washington, Alina Duarte, para que nos cuentes, Alina, cómo se vive este primer día de instalación del Congreso, particularmente los ojos puestos en la Cámara Baja, con tanta expectativa que había desde el mismo momento en que se conoció cómo quedaría conformado. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio. Así es como lo comentas el día de hoy, luego en medio de este cierre de la administración que comenzó el pasado 22 de diciembre, tomaron posesión los nuevos congresistas electos desde el pasado 6 de noviembre y como lo comentas, es un congreso bastante diverso. Llama la atención, o lo que se llega a destacar, es que es la ocasión en la que más mujeres ha habido en la historia del Congreso estadounidense y también sobre todo estos rostros que, a pesar de saber o no si se va a legislar a favor de las minorías a las que pertenecen, la esperanza está puesta ahí. Sobre mujeres latinas, musulmanas, afroestadounidenses, lesbianas, es decir, hay todo un congreso que ha llamado la atención y que hoy va a tener como presidenta de este congreso a Nancy Pelosi, considerada hace unos años como el ala radical de los demócratas. Para otros sigue siendo simplemente una defensora del establishment. Sin embargo, eso no niega o no contradice que pueda profundizar estas batallas que hemos visto ya de por sí frecuentes con el presidente Donald Trump en varias materias. Y es que ha destacado durante su discurso del día de hoy la nueva agenda que tendrán los demócratas dentro del Congreso. Algunos de los temas que ha puesto sobre la mesa es el cambio climático, la desigualdad, también el tema de migración, el tema de los soñadores, sobre todo que durante los últimos días, Tatiana, ha estado esta moneda de cambio entre los soñadores y abrir el gobierno si es que se le dan los $5,000 millones de dólares al presidente Donald Trump para la construcción del muro. Esto también está en la agenda demócrata, así como un nuevo sistema de salud. Pero también no solo son estas demandas y parece que no solo se trata o no es prioridad solamente para la bancada demócrata el hecho de lograr abrir la administración, para lo cual dijeron van a presentar varios proyectos de presupuesto. Ante lo que ya escuchamos fue una negativa rotunda de los republicanos para abrir parcialmente algunas de las dependencias, dejando hasta febrero el debate sobre seguridad nacional, que incluye específicamente este tema de los $5,000 millones de dólares que ha pedido Donald Trump para el muro. No solo está esto, sino también ya se empieza a hablar sobre la posibilidad o no de ir adelantando un impeachment. Fue precisamente Rashida Tlaib, la palestina estadounidense que veíamos hace unos minutos, fue ella quien precisamente en un texto publicado en un diario local el día de hoy decía que ahora es el momento político de las decisiones para un juicio político sobre Donald Trump. Sin embargo, es un tema que ya se venía ahondando desde días y semanas e incluso me atrevería a decir meses pasados, el tema de un impeachment, un juicio político a Donald Trump, el cual la ahora líder presidenta de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en una entrevista decía días atrás que tampoco descartaba esta posibilidad, de acuerdo a si las investigaciones en contra del mandatario eran favorables o conducían a ello. Esto es todo un nuevo panorama, sin duda, insisto, en medio de un cierre de la administración, que no es el primero, es el tercero en la breve gestión, en esos ya 2 años, que no es tan breve estos 2 años, la mitad de esta gestión de Donald Trump, el tercer cierre de administración, y que, como bien lo menciona, no se sabe hasta cuándo pueda llegar a su fin. No se sabe hasta cuándo será este cierre parcial del gobierno federal. Lo que sí se sabe en este momento es que hay un hecho histórico al ver todos estos rostros que representan mujeres y hombres que jamás habían estado ahí en el Capitolio, tal vez de visita, eso no lo sabemos, pero como congresistas seguro que no. Gracias, Alina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Nos acompaña también desde la capital vía telefónica. Profesor Early, muy buenas noches. ¿Cómo está?
Buenas noches, bien, gracias. Muchísimas gracias. Su percepción con respecto a lo que realmente puede hacer en la Cámara Baja el Partido Demócrata en contra del presidente Donald Trump. Hay muchos titulares que hablan precisamente de la guerra interna en términos políticos que comenzaría, pero hay unos asuntos muy importantes en este momento, como por ejemplo tratar de reabrir el gobierno federal. ¿Cuál es su visión con respecto a esto? Bueno, primeramente el hecho de que tenemos un gobierno cerrado es una ilustración muy grave de que cómo no se funciona la democracia aquí en los Estados Unidos. Sí, la política del Partido Democrático es dirigido a reabrir el gobierno, pero ¿qué quiere decir a reabrir el gobierno? Es más, debe ser más de un juego teatral entre los élites políticos en ambos partidos. Debe tener implicaciones para mejorar la vida material de los ciudadanos. Y ellos no están realmente hablando sobre pagamiento para infraestructura. El debate es sobre construyendo o no un muro en la frontera con México, que no tiene nada de implicación positiva de mejorar la vida material de los ciudadanos en los Estados Unidos, ni tampoco aparrar a los motivos de que tenemos estas olas de inmigraciones no naturales de gente ordinaria saliendo de sus países, porque las clases élites de esos países, en coordinación con la clase élite de los Estados Unidos, no está proveyendo oportunidades para ellos a sostener sus vidas. Entonces debemos establecer índices cualitativos para determinar la importancia de diversidad en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Es un avance en la democracia, que quiere decir la participación, a tener un espacio accesible de los históricamente excluidos, de mujeres, de afros, de indígenas, de palestinos ciudadanos. Pero ¿cómo ellos van a colocarse alrededor de políticas progresistas, no simplemente a colocarse dentro del status quo de cómo se funciona el Partido Democrático? Y vamos a ver, yo estoy preocupado para unas semanas más un embate en la lucha entre los políticos, y lo que necesitamos realmente es más organización de los sectores de la ciudadanía a impulsar este proceso, no simplemente hacer al lado, mirando al juego entre los políticos. Entonces, hay implicaciones positivas, pero necesitamos valorar sobre las políticas sustantivas, no de la retórica de la batalla entre los líderes del status quo del Partido Democrático y Donald Trump. Y Donald Trump es solamente un ejemplo sintomático de un problema más fundamental del Partido Republicano, que realmente está apuesto a avances de mejorar la vida de los ciudadanos y a cambiar la injerencia internacional de amenazas contra otros países, y apoyando un presupuesto más grande del militar. Entonces debemos enfrentar esta nueva situación con paciencia, delineando avances sustantivos, no en términos de la retórica entre los... Entendemos su reflexión, profesor Early. Es más allá de la pugna política o de aquel show político, el necesario debate acerca de las necesidades reales del pueblo estadounidense, pero por ahora ese debate no se da. Ojalá que en algún momento realmente sea así. Muchas gracias por ese análisis, profesor Early. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado durante esta jornada. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre será con otro asunto que ha sido noticia durante esta jornada y se daba aquí, en nuestra región, en nuestra América Latina, en Chile. Muy pendiente de lo que sucede en esta nación suramericana, en la región de la Araucanía, con la comunidad indígena mapuche. Con eso los dejamos. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.